Hola, en este módulo vamos a evaluar los recursos que requiere la organización para la eficacia del sistema de gestión de calidad en varios aspectos, como la infraestructura o las personas. Veremos la toma de conciencia que requiere el personal, la comunicación, los canales de comunicación que hay que establecer y cómo comunicar, la información documentada que necesitamos tener y cómo controlar nuestra información documentada. Capítulo 7 de la norma ISO 9001 versión 2015. En este capítulo es el número 7 denominado apoyo. Vamos a revisar los puntos principales de este capítulo que tiene que ver un poco con las competencias del personal, cómo se hace la toma de conciencia y se establece la comunicación dentro de la organización. Principalmente nos pide que consideremos las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, es decir, qué realmente tengo para poder realizar los procesos y qué es lo que necesito de mis proveedores externos. Iniciando con las personas, nos pide determinar y proporcionar las personas necesarias para que el sistema de gestión sea eficaz, por supuesto, y que todos los procesos lleguen a los resultados planificados. Es importante definir que la norma no nos dice cuántas personas deben haber por procesos, pero sí la organización debe determinar cuántas requiere para ejecutar sus procesos y que sean eficientes. Para la infraestructura, recordemos que la infraestructura habla del equipamiento y de las instalaciones necesarias. ¿Qué quiere decir eso? La necesaria va a ser la mínima requerida para poder realizar el proceso y que logre los resultados planificados. Para esto se incluye o pueden incluir edificios y servicios asociados, equipos, hardware o software, recursos de transporte cuando es necesario trasladar personal y cualquier tecnología de la información o para la comunicación, ¿cierto? Lo que establece la organización. En los equipos, es decir, si mi proceso me pide entregar un informe, lo mínimo que debo tener es un equipo para realizar el informe, en su defecto, lápiz y papel. Pero a eso se refiere con infraestructura. Necesito entonces el escritorio ambientado correctamente, los implementos básicos para hacer el informe y poder entregarlo. Si lo tengo que subir a una plataforma propia de la organización, entonces ahí tengo un software que también debo tenerlo controlado, es decir, con sus licencias al día y actualizaciones siempre cargadas. Para el ambiente, se define como ambiente aquello no como clima laboral, pero sí habla del ambiente adecuado para poder realizar los procesos, ¿cierto? Y lograr la conformidad. ¿Qué es lo que se puede considerar como factores sociales? Es decir, que sea un ambiente no discriminatorio, tranquilo, libre de conflictos. Factores psicológicos, es decir, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones. Factores físicos, la temperatura, el calor, iluminación. Recuerden que ahí también, para los factores físicos, está asociado, acá en Chile, el decreto 594. Siempre hay que revisar si hay requisitos legales asociados. Hay condiciones específicas de temperaturas máximas en las que un trabajador puede encontrarse desarrollando sus actividades. ¿Ya? Lo mismo para la iluminación. La cantidad de lux que requiere cada puesto de trabajo está definido y regulado por otros decretos o requisitos legales. Entonces hay que revisarlos y cumplirlos. ¿Ya? Ahora, como dice el enunciado, puede ser una combinación de los factores. Cuando la norma dice puede, es que tienen que evaluarlo y ver si lo pueden incluir dentro de sus consideraciones. Recursos de seguimiento y medición. Aquí nos habla de la validez y fiabilidad de los resultados, es decir,
Si en mi proceso tengo que medir o realizar un seguimiento para la conformidad de los productos, estos resultados, esta medición debe ser fiable, confiable, es decir, que no genere dudas de lo que está entregando el equipo. Ahora, tengo que utilizar, ¿cierto?, el equipo apropiado para lo que quiero medir. Si quiero medir temperatura, pero una temperatura sobre 50 grados, hay termómetros que no me van a servir. Si yo necesito que me mida la temperatura con decimales, tengo que elegir específicamente el termómetro para eso. Lo mismo para las balanzas, para medir volt, etc. Lo que necesiten medir. Pero estos resultados tienen que ser confiables. ¿Qué significa esto? Tengo que definir cuándo el equipo me va a entregar un valor erróneo. ¿Cómo detecto cuando el equipo me va a entregar un valor erróneo? Y es lo que aparece como la trazabilidad de las mediciones. Tengo que asegurar a través de calibrar o verificar, o ambas, ¿ya? Tengo que definir el intervalo especificado o si se va a realizar siempre antes de que sea utilizado. La calibración lo realiza una empresa experta en calibraciones. Puede estar certificada en la norma ISO 17025, como puede no estarlo. Recordemos que la certificación lo que da es confiabilidad a esos resultados. El certificado de calibración lo entrega solo una organización que está certificada, ¿ya? Lo otro es un certificado que te entrega una empresa, pero que sigue generando la misma duda al auditor. La verificación tiene que ver con lo que yo hago constantemente para ver si está descalibrado. Por ejemplo, tengo la balanza, la calibré, tengo su certificado de calibración de una entidad competente, pero tengo que saber cuándo tengo que volver a calibrarla. Entonces, yo voy a tener una masa patrón, ¿cierto?, que va a estar acreditada también como masa patrón, y yo una vez al mes voy a probar esta masa patrón de kilo en la balanza. Y la balanza me va a marcar 1 kilo. Cuando la balanza ya no marque 1 kilo, significa que está descalibrándose o ampliando su rango. Todas las balanzas tienen un manual, una especificación o ficha técnica donde indica, ¿cierto?, una significancia, un más menos de variabilidad permitido. Cuando se escapa de ese rango que indica la ficha técnica de la balanza, quiere decir que está descalibrada y tengo que calibrarla nuevamente. Una cosa entonces es calibrar el equipo con una entidad competente para hacerlo, o verificar su calibración o su confianza de resultados. Por ejemplo, con un patrón, ¿cierto? Pero también me dice que cuando no existan tales patrones debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación. Por ejemplo, en su defecto, si no tengo los recursos para calibrar o tener una masa patrón, puedo ejecutarlo con 1 kilo de algo, pero ese kilo de algo es el patrón, es decir, lo que siempre voy a utilizar para coordinar entre mis balanzas, ¿ya? Entonces, la calibración no es obligatoria. La norma dice que deben calibrar o verificar o ambas, ¿ya? Entonces tienen que evaluar cómo lo van a hacer con sus equipos. Identificar para determinar su estado. Normalmente se espera que estén con algún código o el número de serie e ir determinando cómo va su funcionamiento. Protegerse contra ajustes, daños o deterioro. Cualquier equipo de medición se puede deteriorar. Al mismo tiempo, los patrones también. Entonces hay que cumplir con un cuidado mínimo para que no sean dañados, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que los resultados que nos entrega el equipo de medición no sean cuestionados. Para el conocimiento de la organización. La organización tiene que determinar los conocimientos mínimos que necesita para realizar sus procesos y para lograr la conformidad de estos, ¿ya? Estos conocimientos se
por supuesto se deben mantener y poner a disposición de cuando sea necesario. ¿Qué hablamos con conocimientos? Fuentes, papers, documentos, referencias, pruebas, protocolos, lo que ustedes definan como conocimiento, ya sea que lo han adquirido por la práctica o que finalmente extrayeron normas, nos vamos a utilizar como pauta una norma europea, un lineamiento de algún organismo internacional, que lo pueden hacer y esa es la base de su conocimiento. Importante que deben almacenarlo. Entonces, por eso más abajito dice, generalmente se adquieren con la experiencia. La experiencia que se adquiere cuando hago las actividades después de un cierto tiempo, lo puedo traspasar a un documento y guardarlo. Como fuentes internas hablamos de propiedad intelectual, los conocimientos adquiridos, lecciones aprendidas de los errores que ocurren, ¿cierto? Hay análisis de causa-raíz que podemos tomar siempre como lección, capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados, etc. Pueden generar reuniones entre algunos dueños de proceso o jefes de área para poder traspasarse conocimiento que han adquirido con los errores propios de cada área. Y como fuentes internas, las normas, conferencias, recopilación de conocimientos provenientes de clientes. Si el cliente les entrega una recomendación, eso también es un conocimiento adquirido, por lo tanto, deben almacenarlo para cuando lo necesiten poner en práctica. Competencias del personal. La norma nos pide definir la competencia necesaria del personal que está asociado y que realiza actividades dentro del sistema de gestión de calidad. Es decir, aquí nos situamos en los procesos que tenemos en el mapa de procesos. Las competencias que nos pide definir la norma es en educación, formación o experiencia apropiadas. La educación tiene que ver con el nivel académico que yo le voy a exigir a la persona que va a ocupar el cargo. Eso quiere decir que el cargo para ejecutar las actividades que tiene definida necesita como mínimo una educación. Puedo definir que sepa leer y escribir, que haya cursado mínimo hasta cuarto medio, que tenga un nivel técnico, profesional, un postítulo. Es importante que con la educación que se define para el cargo yo asegure la eficacia de sus actividades. Por lo tanto, tengo que pedir además el respaldo, la información documentada para evidenciar que cumple la educación. Si yo defino que solo necesito que tenga hasta cuarto medio, debiese contar con la licencia de enseñanza media de la persona que ocupa el cargo. Para la formación, lo que necesitamos es aquello que es específico para cada empresa. Por ejemplo, necesito que alguien tenga conocimiento en AutoCAD. Ese conocimiento me lo puede dar alguna entidad académica en alguna carrera profesional o en algún técnico. Sin embargo, no me entrega su título que efectivamente tiene dominio del AutoCAD. Por lo tanto, una formación puede ser un curso, un diplomado que haya realizado la persona posterior a su educación o en paralelo, pero diferente, es decir, un certificado. Como por ejemplo este curso que ustedes están realizando con nosotros. Es una formación específica para trabajar en la organización en que están. No en todas las organizaciones les van a pedir este curso. ¿Ya? Entonces, además, como competencia se define experiencia apropiadas, que es cuando la organización define que en un cargo para que sea utilizado se requieren que la persona haya estado al menos 5 años en un cargo similar. Eso tiene que ver para poder extender la experiencia que tiene o que ya domine un poco los temas tratados. Y además nos pide que cuando sea aplicable tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Este punto nos habla, por ejemplo, si yo requiero que una persona tenga conocimientos en la norma ISO 9001, pero no la tiene, no significa que no la puedo contratar. La puedo contratar para realizar las actividades del cargo, pero además yo le voy a dar la formación, a suplir la brecha de formación para que quede
completamente adecuado a mi descriptor de cargo. Entonces voy a tomar mi programa de capacitaciones y voy a programar dicha capacitación para suplir la brecha. Es importante que yo tenga también la información documentada de que esto se realizó, por lo tanto debiese tener o su certificado o su lista de asistencia, al menos para comprobar que se realizó. Y una vez de que yo hice esta actividad para suplir la brecha, llamada capacitación en la norma, tengo que evaluar la eficacia de la acción tomada, es decir, evaluar que esta capacitación realmente sirvió para que apliquen los conocimientos en sus actividades. Una cosa es que yo realice una capacitación para la brecha de formación y otra es que evalúe su eficacia. Hacer una capacitación y no comprobar si sirvió fue hacer una capacitación solo por cumplir. Tiene que evaluar la eficacia de cualquier capacitación que realicen. Pueden tomarse un plazo, unos 2 meses posteriores a la realización de la capacitación y luego evaluar si esta persona realmente aprendió o adquirió los conocimientos. También tengo que conservar la información documentada de la evaluación de eficacia. ¿Cómo? Puede ser un correo, un registro, una evaluación escrita o una evaluación del jefe directo presenciando sus actividades. Hay varias formas de hacer una evaluación de eficacia. Recuerden que la norma no les dice cómo, solo les dice que tienen que hacer la evaluación de eficacia. Por lo tanto, tienen que definir cómo lo van a hacer. Tampoco es necesario que, si yo defino que voy a hacer una prueba escrita, que para todas las acciones tomadas haga la misma evaluación de eficacia. Puedo hacer una para algunos tipos, otras, las que uno decida, pero eso debe estar definido y realizado a un tiempo posterior, ¿cierto?, de realizar aquella acción. La toma de conciencia habla justamente de cómo el personal va a concientizar todo el sistema de gestión de calidad y la importancia de sus actividades dentro del sistema de gestión de calidad. Ahora, deben trabajar bajo el control y tomando conciencia de la política de calidad, de los objetivos de calidad pertinentes, es decir, los que sean pertinentes al área, al cargo, no necesariamente tienen que tomar conciencia de todos los objetivos de calidad de la organización, solo los pertinentes. Cómo ellos contribuyen al sistema de gestión de calidad y qué sucede cuando se incumple un requisito del sistema de gestión de calidad. Es decir, ¿es grave? ¿No es grave? ¿Hay que informar? ¿No hay que informar? ¿Cómo afecta el proceso completo cuando uno se desvía? Toda esa parte es la toma de conciencia que pide la norma. El personal, cuando tiene una actividad definida, ¿qué es lo que se pide? Por supuesto que tengamos la conciencia de la importancia de realizarlo como está definido que se realice. Y esto va asociado a la comunicación. Cuando yo le instruyo al personal de algo que hay que hacer o de la política de calidad, yo tengo que definir también cómo lo voy a comunicar y qué es lo que quiero comunicar. Porque si yo le comunico, hay una política de calidad, solo le estoy diciendo que existe una política de calidad. No le estoy diciendo cuál es. Entonces la comunicación tengo que entablarla. ¿Qué se comunica? ¿Cuándo se comunica? ¿A quién lo voy a comunicar? ¿Cómo? ¿Y quién lo comunica? Es decir, aquí se puede elaborar una matriz de comunicaciones o un instructivo de comunicaciones, pero que indique que cada vez que voy a entregar información asociada al sistema de gestión de calidad, por ejemplo, por correo, tengo que poner en el asunto qué estoy comunicando, qué es la información. ¿Cómo? Lo voy a definir por correo y le voy a poner ciertas exigencias al correo, un saludo inicial, que se explique por qué ha nacido este correo, debido a qué, y qué es el cuerpo importante de comunicar en el correo. A quién comunicarlo tiene que estar definido,
¿cierto? ¿Y quién es el responsable de entregar la comunicación? Por ejemplo, si lo asociamos a la política, ¿qué comunicar? La política de calidad, su ubicación, explicarla, su importancia, cuándo, cada vez que sea modificada y por supuesto durante la implementación de su sistema de gestión de calidad. ¿A quién la tengo que comunicar? A todo el personal de la organización. ¿Y cómo la voy a comunicar? La voy a enviar por correo con toda esta explicación que le di. Tengo que fijarme si todo el personal tiene un correo corporativo. Quien no lo tenga, entonces tengo que definir que ese cómo comunicar debe existir una variable para aquellos que no tienen el correo. Los voy a juntar en una charla, en una oficina, les voy a poner una presentación, un video, se los voy a explicar, etc. ¿Y quién es el responsable de comunicar la política de calidad? El coordinador, la gerencia, cada dueño de área, etc. Debe estar definido cómo se entablan las comunicaciones y el canal de comunicación que se realiza. Para la información documentada, recuerden que esta versión de la norma no nos pide procedimientos documentados específicos obligatorios. Habla un concepto de información documentada como evidencia, ¿cierto?, para comprobar que se están cumpliendo los requisitos de la norma. Hay información documentada que nos exige tener, por ejemplo, de las competencias del personal y de las acciones tomadas o de la eficacia de las acciones tomadas, pero también yo tengo que generar información documentada para evidenciar que se realizan actividades y que se cumplen ciertas actividades u objetivos que ha definido la organización. Lo primero que nos dice la información documentada requerida por la norma internacional. Y por supuesto, aquella que determinen como necesaria para la eficacia del sistema. Ahora, ¿qué es información documentada? Registros, fotografías, planillas, boletas, facturas. No necesariamente tiene que ser un registro que uno formule en un Word con un título y que uno lo llene a mano. El registro o tipo de registro lo define la organización. ¿Ya? Ahora, hay una parte importante. Recuerden que para hacer información documentada, el personal tiene que ser competente para generar información documentada. No basta con que yo le diga llene con los números que aparecen en el visor. El personal tiene que entender la importancia de los números y cuáles debiesen ser los números. En algún momento que él detecte que los números del visor están fuera de algunos rangos o están altos, él tiene que entender que eso no debería ser así y por supuesto dar aviso o el protocolo que esté asociado a esa situación. Pero el personal no solo debe tener la indicación de copia el número del visor, sino que él debe entender por qué es importante ese número y cuáles son los números que debería ver en el visor. Esa es la toma de conciencia. Y al mismo tiempo estamos generando la información documentada de algún control. Al crear y actualizar la información documentada, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Primero, la identificación y descripción. La identificación, la norma me pide que la identifique, no me dice cómo, por lo tanto yo puedo definir nombre y código, colores, etc. Nosotros recomendamos siempre asociarle algún código. ¿Por qué? Cuando solo tenemos un nombre, hoy en día se llama minuta de reunión, mañana alguien le dijo acta de reunión y otro día alguien le dijo el registro de la reunión. Pero ¿nos estamos refiriendo al mismo registro? La semántica del nombre de un registro puede ir variando y a veces lleva a la confusión. En cambio, un código es siempre el mismo. Puede ser nombre y código, o puede ser solo código o solo nombre, insisto, lo definen ustedes, pero asegúrense que la forma de identificarlos va a ser eficiente y no se va a perder en el tiempo. El formato va a estar en formato digital o físico. El formato digital va a estar en un Word, en un PDF, en Excel,
tiene que estar definido. Y los medios. Es importante definir el medio de soporte de la documentación que va a tener la organización. Recuerden que hay un control que deben tener de la documentación que hable sobre quiénes tienen acceso a la documentación. Por lo tanto, si mi documentación la voy a tener en una nube en la internet, tengo que definir quiénes van a tener acceso a la nube. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que estar definido, no es yo se las envío por correo y ellos si quieren la guardan en el computador o si quieren la tienen impresa. Tiene que estar definido por la organización cómo se manipula aquella documentación. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Recuerden que siempre tienen que revisar los documentos, actualizarlos cuando sea necesario y cuando se actualizan hay que volver a aprobarlos. ¿Ya? Cuando sea necesario, cuando cambie un proceso, cuando cambie una actividad, cuando incorporamos un registro, cualquier cambio que sea asociado a esa documentación. El control de la documentación o de la información documentada tiene que estar disponible e idónea para su uso, es decir, disponible. Si yo tengo que llenar un registro, tengo que tener acceso al registro. Idónea para su uso. Si el registro está bloqueado para imprimir, no lo voy a poder llenar, imprimir para llenarlo. ¿Ya? Entonces tiene que estar idóneo. Estar protegida adecuadamente. La pérdida de confidencialidad, el uso inadecuado o pérdida de integridad es algo que debo controlar. Si tengo un registro con información completada, tengo que asegurar que nadie la va a alterar o que los campos del registro a llenar no están alterados. Para el control de la información documentada, hay algunas actividades que abordar. Distribución, acceso, recuperación y uso. Distribución. ¿Cómo voy a entregar la documentación al personal que requiere que la tenga? Por la nube le doy acceso, se la comparto a quienes lo necesitan. Si todos tienen correo va a funcionar bien. Pero si es impresa, tengo que definir, ok, ¿cuántas copias entregué? Entregué 5 y ¿a quiénes? ¿Y qué versión les entregué? Y ojalá una firma de la persona cuando lo recibió, ¿cierto? Porque tengo que asegurar y demostrar que lo entregué. Y eso solo puede ser con una firma de quien recibió. O un correíto también puede ser. El acceso. ¿Quiénes tienen acceso? Acceso restringido, acceso público y su recuperación. Por ejemplo, si tengo los registros en una bodega, porque son papeles físicos, y la bodega se quema, ¿cómo recupero la información? Esa recuperación, hoy en día muchas organizaciones están digitalizando sus registros. No es obligatorio, pero deben idear el sistema para recuperar información. Si ese registro se pierde, se le cae un café encima y se borra la documentación, ¿cómo la recupero? Hay algunos registros que están en talonarios como autocopiativos, se pueden digitalizar, etc. Eso lo definen ustedes. ¿Y su uso? ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo no se usa? El almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad del registro. El almacenamiento, ¿dónde se guarda el registro? Y cómo se va a cuidar para que esté disponible en el tiempo definido. Su control de cambios, por supuesto, cada cambio de versión debe estar registrado. Se modificó algo, se eliminó, etc. La conservación y disposición de este. ¿Qué pasa con la documentación de origen externo? La documentación de origen externo o la información documentada de origen externo tiene que ver con aquella documentación que no crea la organización pero que la debe utilizar. Por ejemplo, manuales de proveedores, legislación, normas, etc. Esa información documentada debe estar igualmente controlada en el sistema de gestión de calidad. ¿Para qué?
Por ejemplo, me tengo que asegurar de utilizar las versiones vigentes de los decretos, de la legislación, de los manuales, de catálogos de proveedores, etc. Debo utilizar la versión vigente, por lo tanto debo controlar esta información documentada que es de origen externo, pero necesaria para la organización. ¿Qué debo tener mínimo como información documentada? ¿Ya? La política de calidad es una información documentada, por lo tanto debo quizás darle la identificación con un nombre y un código, definir dónde va a estar almacenada y todos los puntos que vimos anteriormente. Los objetivos de calidad, las pruebas de aptitud de los usos de dispositivos de seguimiento y medición. ¿Cómo los controlo? Recuerden que es calibración y o verificación. Pruebas de las competencias personales, la confianza en los procesos operativos, revisión de los requisitos de bienes y servicios, información sobre proveedores externos, información sobre los procesos de desarrollo, la producción, la prestación de bienes y servicios, el resultado del control de los cambios de los procesos o de la documentación, evidencia de los resultados, evidencia de implementación del programa de auditoría, de la auditoría misma y sus resultados, los resultados de la revisión por la dirección y las no conformidades y los resultados de las acciones correctivas. Recuerden que también necesito información documentada de la evaluación de eficacia de las acciones tomadas. Acciones tomadas en todo sentido, no solo son una capacitación, es evaluación de eficacia de una charla que determiné, un cambio de infraestructura que determiné, etc. Entonces, ahora que ya hemos definido el capítulo de apoyo de la ISO 9001 versión 2015, los invito a que ustedes definan sus propios descriptores de cargo y sus definiciones de infraestructura para sus puestos de trabajo. Al mismo tiempo, revisen su información documentada, cómo la están controlando y qué ítem les falta controlar aún.